Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están conectados también a través de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas, a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante. Bendiciones para ustedes en esta hermosa noche. Asimismo, un saludo muy especial para todos aquellos que nos escuchan aún en otras naciones, porque bueno, aunque estén en otras naciones, estamos en un mismo tiempo, estamos bajo los tiempos del Eterno. Y antes de empezar, quiero darles como un contexto general. Vamos a hablar sobre Esther y sobre el ayuno de Esther. Y el por qué, bueno, porque vamos a celebrar esta fiesta, porque es importante y qué nos representa. En general, en el contexto del libro de Esther, según los historiadores, fue escrito aproximadamente en el año del 470 al 479. Más o menos fue el tiempo en el cual ocurrió todos los acontecimientos que de pronto algunos ya conocen con respecto a Esther, y si no los conoce, tranquilo que ya los vamos a ver. En el 479 antes de la era común se corona Esther como reina de Persia. Este libro probablemente fue escrito por Mardoqueo, dado a la forma de la escritura. Asimismo podemos encontrar de que más o menos el libro fue escrito 103 años después del exilio de la casa de Judá por parte de Nabucodonosor, que ya de esto nos habían hablado anteriormente. Un siervo del Eterno nos había hablado sobre toda la historia y todo lo que había acontecido con este rey. Asimismo, 54 años después de que Zorobabel guiara el primer grupo de cautivos de nuevo a Jerusalén, y 25 años antes de Esdras. O sea, podríamos decir que si tenemos una línea del tiempo, más o menos son contemporáneos, de pronto no que se hayan conocido, pero sí son muy contemporáneos, Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías y Malaquías con Esther. Son relativamente contemporáneos. Asimismo, este libro fue escrito en 3 idiomas, en el hebreo tardío, en expresiones persas y expresiones arameas. Y lo que conocemos o lo que va a rodear nuestra historia, que era Persia, hoy en día es Irán. Es para que nos vayamos también ubicando más o menos en tiempo y en espacio. Bueno, el libro de Esther, como bien lo dice su nombre, en hebreo es Aster o Astir. Y al buscar qué significaba esto, la encontramos en el Strong en el 5641 y significa el revelamiento del oculto. Entonces, eso es lo que vamos a poder encontrar en medio del estudio de este libro, que él nos va a ir revelando de pronto a través de situaciones, a través de paralelos, muchas cosas que quizás aparentemente están ocultas, pero así como el que busca el tesoro, así tenemos que ser con la palabra. Entonces, buscar los tesoros, y a los que buscan, dice la palabra, que esos hallan. Entonces, buscando podemos encontrar estas revelaciones que el Padre permite. Asimismo, este título del revelamiento del oculto, este significado, nos habla también y nos hace referencia de que Yahweh ocultaría su rostro de Israel a causa de su pecado. Esto lo podemos encontrar en la palabra. Asimismo, entre las revelaciones que podemos denotar, el nombre Yahweh no está escrito. Ni Yahweh, ni Elohim, ni Altísimo, no está escrito explícitamente en el libro de Esther, pero lo podemos encontrar como un acróstico, o sea, con otras palabras, lo podemos encontrar en Esther 7.5, 1.20, 5.4 y 7.5 en algunos manuscritos hebreos. Si de pronto si usted ahorita se pone a buscar ahí en la palabra, muy probablemente no lo encuentre, porque pues es en manuscritos hebreos. Asimismo, la veracidad del libro ha sido altamente cuestionada, porque muchos dicen bueno, empezando que Mardoqueo no lo escribió, bueno, hablan muchas cosas alrededor de este libro, pero la ampliación de los estudios arqueológicos dan muestra de importantes hallazgos mencionados en el libro de Esther, descripciones exactas como la de Esther 5.1.2, asimismo como coincidencia entre los nombres de Amán, oficiales y siervos, comparados con registros oficiales del gobierno persa. Y a medida que avancemos en este estudio vamos a ver cómo la gloria de Yahweh se manifiesta, hasta tal punto que entreteje todo un propósito, utilizando acontecimientos que al parecer de nuestro ojo, del ojo humano, no tienen sentido o fundamento,
pero que con el pasar del tiempo llevan a transformar vidas, dando resultados perpetuos, así como aconteció con el pueblo de Israel y así como acontecerá con nuestra vida. ¿Lo creen? Bueno, eso era como el contexto, lo general del libro. Ahora vamos a entrar a las profundidades. Y en estos días, bueno, ya llevamos mucho tiempo, más o menos como desde finales del año pasado, si no digo más, que el pastor, el ROE Pablo Escalante nos ha venido hablando sobre las dos simientes y las dos simientes, y siempre él nos dice, tengan presente las dos simientes, que están en Berechit 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta será herida en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Imagínense en qué pasa en Esther. Encontramos nuevamente las dos simientes. Entonces vamos a encontrar, como en la mayoría de la palabra, aún en lo que ya hemos estudiado, encontramos que está una simiente que es completamente opuesta a la voluntad de Yahweh, y una simiente que está puesta para redención de muchos, con un propósito específico, y es salvar al pueblo de Yahweh. Entonces vamos a empezar un poco con la simiente opuesta a la voluntad de Yahweh, y encontramos a un personaje que se llama Amán. De pronto en este personaje no voy a profundizar tanto porque la sierva Lady, nuestra maestra del día de mañana, ya va a profundizar un poco más en este personaje. Pero entonces vamos a verlo así como en contexto para tener en cuenta lo que vamos a hablar en esta noche. Amán viene del Strong 2000 y es poner en conmoción, perturbar e impulsar. Pero asimismo encontraba algo que era muy curioso, y era que esta no es la raíz viene de otras dos palabras. Una es hum o him del 1949, que significa conmover, destruir y estruendo. Y la otra es Amán del 1993, que significa guerra, tumulto, alborotar o agitar. Y los que de pronto han conocido la historia, lo han leído a profundidad, ya entienden, con razón Amán era así. Amán era un hombre muy conflictivo y un hombre que buscaba siempre perturbar la tranquilidad, en este caso, de Mardoqueo. Pero asimismo encontraba algo que me causó, me causó curiosidad, y es que, bueno, 1949 o 1949, en el primer significado que les di del Strong. Y busqué estas dos fechas, el 1949, que puede ser 1949 o 1993. Y buscaba estas dos fechas. Imagínense que en estas dos fechas se dio algo muy exacto, y es que en 1949 se dio el armisticio árabe-israelí. ¿Qué era esto? Este era un conjunto de acuerdos firmados entre Israel y sus vecinos para la paz. Este acuerdo era con Egipto, Jordania, Líbano y Siria. Y encontramos que en 1993 se firmó el Acuerdo de Oslo, y el Acuerdo de Oslo era la declaración de los principios sobre las disposiciones de un gobierno autónomo. O sea que esto era como, el primero, el de 1949, era como una firma de paz, pero pues no se respetaba tanto como la de Oslo, que fue un poco más seria porque involucró más personas, involucró más gobiernos. Y esto también era para traer paz al gobierno y con el conflicto palestino-israelí. En estas dos fechas que también tienen como el significado del nombre de Amán, en este caso nos coinciden, no sé si se pueda decir así, con estos dos acontecimientos. Por favor, vamos a ir a Esther 3:3. Para ver un poquito más sobre este hombre Amán. En Esther 3:3 nos dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces, de pronto, al leer uno dice que es Amedata Agageo. Resulta que Amedata Agageo nos da referencia de dónde salió este hombre. Y Agagí significa descendiente de Agag, rey de Amalek. Entonces, este hombre, podemos ver que va a ser el resultado de la desobediencia del pueblo de Israel, porque no hicieron la voluntad de Yahweh tiempos atrás. Entonces también vemos que así como la bendición va de generación en generación,
también nuestras equivocaciones o los errores también repercuten a nuestras generaciones. En este caso vamos a encontrar en Primera de Samuel 15, del 1 al 2, cuando le es dicho a Saúl que destruyese un pueblo. Ustedes me dirán ya cuando encuentren Primera de Samuel 15, del 1 al 2, dice: después Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo, y ahora pues está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues e hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y podemos encontrar la referencia de lo que está hablando Samuel en Éxodo 17:8, que es cuando el pueblo de Amalec fue a buscar guerra contra el pueblo de Israel. Entonces encontramos que Saúl hizo caso o no hizo caso. ¿Qué creen ustedes? No hizo caso. Al no hacer caso, él dejó vivo al rey, y dicen que también de ahí, bueno, empezando que no hizo caso, ese mismo pueblo casi es destrucción para ellos más adelante. Asimismo encontramos en Bereshit 3, 12, 16, de dónde viene el pueblo de Amalec, porque uno dice, bueno, pero tuvieron guerra, listo, pero aún, imagínense que viene de más atrás. Empezamos en Bereshit 36, 12, 16, donde nos dice: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. O sea, desde allá viene toda la descendencia de Amalec. Asimismo, de allá viene Amán. Entonces, podemos encontrar que la causa de la desobediencia del pueblo de Israel casi también es la causa de su desaparición. Y como les decía, no voy a profundizar más en ese porque ya lo van a ver mañana más a mayor profundidad, pero podemos encontrar lo que les decía anteriormente: estas dos simientes como siempre están en esa batalla constante entre el obedecer al Padre y lo que quiere aún muchas veces la carne, lo que quiere muchas veces hacer aún los deleites, lo que quiere aún muchas veces distraernos. También les quiero hablar sobre el rey Asuero, el cual, bueno, es más conocido como Jerjes o Jerjes el Grande. Aproximadamente estuvo 18 años en el imperio persa y era un hombre muy temperamental. Era un hombre que seguía los sentimientos y las emociones de su corazón, y lo podemos denotar en Esther 1, 21, 22, que es cuando manda llamar a Vasti, y Vasti no va, y entonces sus consejeros le dicen que quite a Vasti, porque pues Vasti no le hace caso, no le obedece, entonces que sea quitada Vasti del reinado. Y vemos en Esther 2:1 que él como que otra vez la vuelve a pensar, aún después de la decisión que ya había tomado. Dice: pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. O sea, él recordó a la que era su esposa, pero dado a la ley de Persia, él no podía abrogar ninguna ley que había sacado. O sea, lo que el rey decía en ese momento era, y ni siquiera el mismo rey podía hacer nada para abrogarla, para quitarla. Podemos ver y encontrar también a Vasti, y Vasti nos hace mucha referencia también a la rebelión y a la obstinación, aún al desechar el llamado de parte del rey. Y bueno, acá ya vamos a empezar a profundizar más, y encontramos que Vasti, en ese momento, ¿cuál era el designio para Vasti? El obedecer lo que le decía su rey, independientemente de lo que estuviera haciendo. En este caso nos habla la palabra de que ella estaba haciendo también un banquete para las mujeres, mientras que el rey estaba haciendo un banquete para sus príncipes y para los hombres, para los varones importantes del reino. Cuando él la llama, ella no va.
Y esto nos hace referencia aún muchas veces nosotros cuando el Padre nos entrega nuestro llamado y nosotros no hacemos caso por lo que vemos terrenalmente. Cuando nosotros decimos, es que estamos ocupados acá, no podemos porque es que si suelto esto, ¿cómo voy a ir delante del Rey? Y vemos que ella, por no hacer caso, ¿qué pasó? Fue desechada, fue destituida y fue llamada a otra mujer. Quizás todo era un propósito, pero asimismo todo nos enseña que nosotros no debemos ser obstinados y que cuando el Padre entrega un llamado, debemos hacer caso y ser obedientes. Hace poco, pues con la visita del Roe, él nos decía que el amor no es el que más besos dé, no es el que más, solamente de pronto detalles de regalar cosas tenga. El amor se demuestra con la obediencia. Y así es el amor con Yahweh, se demuestra con la obediencia. Si ya el Padre te ha venido hablando, si ya el Padre te ha dicho, simplemente obedece. Si tú dices que le amas, obedece. Ahí es donde se muestra realmente el amor que tenemos y que sentimos por Él. Y vamos a entrar a ver a Hadasa. Hadasa o Esther. Hadasa es en hebreo, Esther es en arameo. Y este nombre, bueno, muchos dicen que Esther, que estrella, pero porque hacen la traducción de otro dialecto. Pero si vamos al hebreo, Esther significa mirto y viene del Strong 19:18. Puede ser mirto o arrayán, son el mismo árbol. Resulta que el mirto es un árbol siempre verde que tiene hojas blancas, una fruta aromática de la cual se extrae el perfume en el suelo pobre. En el suelo pobre solo puede ser un arbusto, pero en tierra fértil puede llegar a medir de 6 a 9 metros de altura. Y esto era muy bonito porque se supone que nosotros, siempre el pastor nos ha hecho esa analogía con que nosotros somos como un árbol. Y que asimismo el encontrar que este árbol, primero es un árbol aromático y segundo es un árbol que si está en tierra fértil crece, pero si está en tierra pobre de vitaminas, pobre de nutrientes, se va a quedar como un arbusto. Y ustedes y nosotros estamos en tierra fértil o en tierra pobre. Entonces tenemos que dar fruto y tenemos que crecer. Si estamos en tierra fértil no podemos decir que es la tierra. Somos nosotros que no queremos crecer, somos nosotros que no queremos avanzar. Esta planta al principio estaba solo en los cerros que rodeaban Jerusalén, pero ahora se le conoce en todos los países que rodean el Mediterráneo, o sea que es abundante, es fructífera, no se quedó solamente en un lugar o extinta aún como muchas plantas que podemos encontrar en la palabra, sino que esta planta se reprodujo, se multiplicó. Y eso también nos habla en nuestras vidas. Lo que les decía, no podemos ser infértiles y no podemos quedarnos solamente en un punto, tenemos también que prosperar. No hablo financieramente solamente, sino que hablo en todas nuestras áreas. Sus ramas comúnmente eran utilizadas para realizar enramadas para la fiesta de Sucot. Por favor, acompáñenme a Nehemías 8, 15, 16. Y aquí sí necesito que todos estén ahí muy atentos, por favor. No se duerman, si tienen sueño tranquilos, pueden levantarse. Nehemías 8, 15, 16. Esto me avisan, por favor, cuando la tengan. Dice, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Yahweh, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y vamos a desglosar un poco más esta palabra porque es muy profética y es muy profunda.
Empezando que nos menciona varios árboles o frutos que son el olivo silvestre, la rayán, las palmeras y árboles frondosos. Entonces resulta que ya nuestros maestros nos han venido hablando aún sobre el olivo. Y el olivo es la casa de Judá. El olivo silvestre, ¿quién es? Efraín. El arrayán tiene como también simbología la generosidad de Yahweh, shalom y gozo para su pueblo. Las palmeras podemos encontrar que habla, la palmera es un árbol muy alto, pero asimismo es recto. Entonces nos habla sobre el ser recto, el ser justo. Podemos encontrar en Salmo 92:12 que nos da referencia a esta planta con la justicia. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Entonces, también podemos ver que es todo aquel que anda, que es ser recto, andar según lo que nos dice la palabra, ser obedientes conforme a lo que el Padre nos habla. Además, encontramos que en Jericó hay un lugar que se llama Betania, que es apodado la ciudad de las palmeras. También encontramos que nos habla de árbol frondoso. Vamos por favor a Jeremías 17, 7, 8. Jeremías 17, 7, 8. Dice, bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Encontramos que el árbol frondoso simboliza el varón que confía en Yahweh. Y en nuestra historia lo vamos a ver como Mardoqueo, que era un hombre justo, sadik, era un hombre que, aunque vinieron las circunstancias, y lo vamos a ver, aunque vinieron las circunstancias, él se mantuvo siempre fiel, él se mantuvo siempre creyendo en la promesa, y así como lo dice acá la palabra, vino la sequía, pero no se fatigó, sino que siguió luchando y perseverando, porque sabía el propósito más allá que había en medio de las situaciones. Y por favor, acompáñenme en donde estábamos anteriormente, en Nehemías 8:15, y van a leer juntamente conmigo el verso 16. Cuando lo tengan listo me avisan, por favor, Nehemías 8:15, 16. ¿Listo? Por favor, lo empezamos a leer. Pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios y en los patios de la casa de Yahweh, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y nos menciona en la plaza de las aguas y la plaza de la puerta de Efraín. En la plaza de las aguas, recordemos que las aguas simbolizan las naciones. Casi siempre nos trae simbología de muchas naciones, multitud de gente. Y en la plaza de la puerta de Efraín, nada más y nada menos que de donde pertenecemos. Esto nos trae a colación la reunificación del pueblo de Yahweh. Aún desde este tiempo, y el deseo del corazón de nuestro Abba siempre ha sido volver a reunir a Israel, volver a unificar a su amada. Estamos frente a la profecía de la restauración de nuestro pueblo. Gracias a nuestro Abba, porque en todo momento Él ha pensado en nosotros. Él es grande y su amor y su misericordia para con su pueblo es eterno. También encontramos la simbología del mirto en Isaías 41:19. Isaías 41:19. Dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes, juntamente
para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahweh hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Y podemos encontrar que nos habla de muchas plantas. Encontrábamos que el cedro nos habla casi siempre, o en la palabra nos tipifica la purificación. La acacia, lo incorruptible. El arrayán, que ya lo habíamos visto, que es lo mismo que el mirto, la generosidad de Yahweh, la shalom y el gozo de su presencia. Los olivos nos simbolizan la unción. El cipreses, la abundancia y la fortaleza, al igual que el pino, y los bojes, que son un árbol que está siempre verde. Y esto nos habla de la futura gloria de la casa de Israel, de la futura gloria que viviremos en el eterno. Nos habla de la purificación que vendrá a través de su palabra, aún de lo que Él ya está haciendo, que está trayendo siervos que van a empezar a ser incorruptibles. No sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de ir a otros lugares, si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de por televisión ver muchos programas y no sé si también han sentido el dolor de ver siervos que son corruptos. No sé si de pronto lo han visto, no sé si de pronto han sentido ese mismo dolor. Pero cuando yo leía estas palabras, yo decía, gracias Padre, porque es verdad. El Padre está trayendo esos siervos incorruptibles. Nos está ayudando a ser rectos, como lo hemos venido aprendiendo. No significa que no nos equivoquemos, pero significa que estamos viviendo un proceso en camino a la rectitud. También nos da simbología del mirto. Estas simplemente se las leo para que no las busquen. En Isaías 55:13, que nos dice: en el lugar de la zarza crecerán cipres, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Yahweh por nombre y por señal eterna, que nunca será raída. En Zacarías 1:8 también nos da una referencia de los mirtos. Dice: y vi aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alzanes, overos y blancos. Y esto nos hace referencia a Apocalipsis 6, del 2 al 4, cuando nos habla sobre los sellos. Y como veníamos hablando, el mirto es una planta aromática. Y encontramos también que en el libro de Esther nos habla sobre los perfumes que tenían que utilizar las doncellas antes de tener ese encuentro con el rey. Entonces, vamos por favor a Esther 2:12. ¿Listo? Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites para mujeres. Entonces, lo primero que encontramos son 12 meses o un año, que era el tiempo de preparación. Y vamos por favor a Éxodo 12:5, sin perder la que ya teníamos de Esther 2:12, la vamos a tener ahí presente. Éxodo 12:5. Dice: el cordero será un macho sin defecto, ¿de cuánto? Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. ¿Cuánto era el tiempo de preparación? ¿Cuánto era el tiempo de preparación para el sacerdote antes de entrar a la presencia de Yahweh en el tabernáculo? Era un año. Esto también nos habla, primero, de que para entrar a la presencia del rey no podemos entrar como si entráramos delante de la presencia de cualquiera. Tiene que haber una preparación, tenemos que estar aptos para entrar delante de él, porque somos ese perfume delante de su presencia. Aún nosotros somos como ese mirto. ¿Y el mirto huele feo? Leíamos que olía feo o olía bien. Olía bien, era utilizado para hacer fragancias. Entonces tenemos que entrar delante de la presencia de nuestro rey aceptos.
Asimismo, la mirra, que nos la menciona en Esther 2:12, decía que ellas se preparaban 6 meses con óleo de mirra. Imagínense que la mirra era utilizada por los sacerdotes como un aceite. Ellos procesaban la mirra junto con otras esencias para hacer el aceite de la unción. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 30:23, que nos dice: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Entonces, ¿qué era lo que más tenía en estas tres esencias? Lo que más tenía era mirra, porque tenía 500 ciclos. Y este aceite era exclusivo para el uso sacerdotal. Lo ponían solamente en los utensilios consagrados. No era para una persona. O sea, solamente los aplicaban a todos los utensilios que estaban en el templo. Dice asimismo que habla de una persona extraña que más adelante, en Éxodo 30:23, si ustedes siguen y continúan leyendo, nos habla que solo se aplicaba en los utensilios, no en las personas, porque si se aplicaba a persona extraña, el castigo era ser cortado de entre el pueblo. Pero vemos que aún en este tiempo, en el tiempo de Esther, utilizaban la mirra, ¿para qué? Para perfumarlas a ellas antes de ir delante del rey. Era esa unción que tenía que venir a ellas. Y ella aún así no fue cortada del pueblo. No era, bueno, y también porque pues las esencias que mezclaban eran varias. No era cualquier cosa estar presente del rey. Y nuestra Esther tipifica ese cordero que fue entregado, que debía presentarse para salvación de muchos, aún sin ella en ese momento saberlo. Las doncellas en un harén, o las que estaban en un harén, por lo general, en los harén de los persas, eran mujeres extranjeras. Pocas eran mujeres nobles, o sea, mujeres persas. El trato para las mujeres persas y para las mujeres extranjeras era un poco diferente. En los harén casi siempre habían mujeres extranjeras y ellas eran llamadas solamente cuando el rey así lo quería. El rey las conocía. ¿Qué significa eso? Estaba con ellas íntimamente. Si ellas eran rechazadas, igualmente tenían que seguir en el harén. No era que no, fui rechazada, entonces me voy. No, seguían ahí en el harén hasta que muy probablemente murieran o algo pasara. Pero ellas se quedaban allí. Y era tremenda esta parte porque a Esther, primeramente, esto es según un Midrash, ojo, no lo dice la palabra, pero dice que cuando ella fue llamada, dice que las otras cuando eran llamadas, dice que ellas estaban listas, preparadas. O sea, esto significa que las llamaron y de una vez salieron corriendo a encontrarse con el rey. Pero con ella pasó algo muy, muy raro, como les digo, según Midrash, y es que dicen que cuando la llamaron a ella fue cuando le tocó. Y cuando a uno le dicen que algo le toca, es como que no quería mucho. Y si nosotras aún de pronto las mujeres nos ponemos en el lugar de ella, era una mujer guardada, ¿sí? O sea, era virgen, era una mujer de un pueblo, ella tenía conocimiento del Eterno, porque su primo Mardoqueo la había criado, entonces ella venía de un conocimiento de Yahweh, y el tener que ir a un lugar donde no estaba como tal la presencia de Yahweh, porque los persas eran muy idólatras, el tener que ir a un lugar donde no sabía si iba a quedar o no iba a quedar, el tenerse que quedar perpetuamente en un lugar, ¿a quién anima? ¿Cierto? Y más sin saber si iba a ser acepta o no iba a ser acepta. Pero sabemos que el Padre, aún en medio de las circunstancias, para sus hijos todo obra para bien y todo obra con un propósito. Esther era obediente, era sabia, ella sabía escuchar el consejo de Mardoqueo. Y vamos a ver que Mardoqueo o Mordecai era primo de Esther y su cuidador. Esto lo encontramos en Esther 2:7. ¿Listo? Por favor, Andrés, ¿me ayudas a leerla?
Muchas gracias. Entonces podemos encontrar que su primo se hizo a cargo de ella, o sea, la adoptó como si fuera propia. Según nos dicen, aún en el libro de Esther nos dice que él fue exiliado en Babilonia y regresó con el regreso fue en Nehemías, lo encontramos en Nehemías 7, 5, 7. Pero entonces, dice que él fue exiliado en Babilonia, pero si se acuerdan que al comienzo que yo les dije que el exilio de Babilonia había sido hace 103 años, entonces pues muchos historiadores dicen es imposible porque pues sería muy viejito. Resulta que en esta parte lo que nos dice la palabra en su original es que Mardoqueo iba en lomos. Ir en lomos significa que nació en cautiverio y que fue llevado por sus antepasados. O sea, Mardoqueo no es que cuando el exilio en Babilonia, no es que él estuviera ahí, sino que sus generaciones estaban ahí. O sea, muy probablemente fueron su bisabuelo y su abuelo los que estuvieron, los que vivieron este exilio, y ya después Mardoqueo nació en la cautividad. Pero vemos algo muy especial, y es que aunque él nació en cautividad, él tenía conocimiento de Yahweh. Aunque él nació en cautividad, él no perdió su esencia, no perdió su identidad. Él siempre estuvo firme delante del Eterno, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, sin importar dónde nosotros nacimos, sin importar dónde nosotros hemos estado, si tenemos nuestra identidad clara, lo demás no va a importar, porque podemos estar rodeados de muchas cosas, pero si tenemos una identidad clara en Yahweh, podemos permanecer. Y Mardoqueo es muestra de esto. En Esdras 2:1-2 nos habla sobre Mardoqueo, que fueron los que volvieron con Zorobabel. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén, a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Biggai, Reún y Baana. ¿Por qué creen ustedes, o según lo que hemos visto y ya hemos aprendido, que sucedió este exilio? ¿Por qué creen ustedes que aconteció este exilio? ¿Porque se portaron bien? ¿Porque estaban guardando los tiempos del Eterno? ¿Porque su alma estaba guardada para el Padre? No, sucedió porque dejaron de obedecer los tiempos del Eterno. Sucedió porque ellos mismos permitieron que la cautividad viniera. Si nosotros sentimos que estamos cautivos por algo, no es porque el enemigo vino a atacarme, solamente no. Muchas veces estamos en ese cautiverio es por nuestra desobediencia y por nuestra rebeldía, porque lamentablemente no obedecemos los tiempos del Eterno, no sabemos escuchar y como les decía al principio, no sabemos obedecer. En Juan 14, 15, 31 dice lo siguiente, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque ahora está en vosotros, y será en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces encontramos que si amamos a Yahweh, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. No hay otra manera, no, que es que yo sacrifico. Yo conocí en un tiempo personas que, digamos, decían, no, es que yo amo al Eterno, por eso me voy a quitar todo mi cabello. Y lo hacían. O sea, se quedaban mujeres que se quedaban calvitas, porque decían que así mostraban su amor al Eterno. Y encontramos que aún el Padre dice en su palabra, Él no quiere sacrificios. ¿Qué es lo que Él quiere? Obediencia. Recordamos que al principio hablábamos sobre el libro de Esther, que fue 54 años después de Zorobabel, el retorno del primer grupo de Jerusalén. También cabe mencionar la descendencia, de la cual venía Mardoqueo, que era la tribu de ¿quién? Ahí nos dice, la tribu de Benjamín. Y de pronto en su Biblia usted no lo va a encontrar, que
Por lo general se encuentra solo en algunas versiones muy antiguas y es como en parte anexa del capítulo 1 de Esther, y es el sueño de Mardoqueo. Entonces resulta que en el sueño de Mardoqueo nos da también referencia de quién era Mardoqueo y nos cuenta un sueño que él tuvo. Entonces se los voy a leer a continuación. Dice: el sueño que tuvo fue el siguiente: oí gritos, tumulto, truenos, un terremoto y mucha confusión en la tierra. Veía también 2 enormes dragones que avanzaban listos para pelear el uno con el otro y que rugían espantosamente. Al oír aquel ruido, todas las naciones se prepararon a declararle guerra al pueblo de los justos. Era un día de oscuridad y tinieblas, de aflicción y angustia, sufrimiento y mucha confusión en la tierra. Todo el pueblo de los justos se llenó de miedo al presentir las calamidades que estaban al caer sobre ellos y se prepararon a morir. Se levantaron la voz y pidiendo ayuda a Yahweh, y en respuesta a sus clamores apareció un pequeño manantial que se convirtió en un enorme río con mucha agua. Salió el sol y hubo mucha luz. Los que estaban humillados se levantaron y devoraron a los que habían recibido muchos honores. Después de tener el sueño y de ver lo que Yahweh había decidido hacer, Mardoqueo se despertó, pero siempre tenía presente el sueño y desde la mañana hasta la noche por todos los medios trataba de entenderlo. Y leyendo más sobre Esther encontramos que el padre le estaba revelando a él lo que iba a acontecer con el pueblo, y no solamente en ese momento, sino también más adelante. Y había una parte que me parecía tremenda, y es cuando nos dice que los humillados se levantaron y devoraron a los que habían recibido honores, porque fue lo que le pasó a Mardoqueo. Mardoqueo resulta que en medio de todo, él era un judío que le servía al rey. Y el padre lo había levantado a él para estar juntamente con el rey, para ser uno de los siervos, un siervo importante. Aún así, Amán tenía mayor posición delante del rey que Mardoqueo. Y este hombre Amán se levantó contra Mardoqueo de una forma tan terrible porque él no se postraba porque Mardoqueo no se postraba delante de Amán. Entonces, acá vemos que los que estaban humillados, en este caso Mardoqueo, fueron levantados y devoraron a los que habían recibido honores, porque el final de Amán fue la muerte. Y me gustaría que fuéramos a Berechit 49:27. ¿Sí recuerdan que habíamos hablado de qué descendencia era Mardoqueo? ¿De qué tribu venía? De Benjamín. Y en Berechit 49:27 encontramos una promesa para esta tribu. Dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. Y fue lo que aconteció y aún lo que el padre le mostró a través de su sueño. Y podemos ver que el padre siempre está con sus amados. Vamos a profundizar en el capítulo 4. Igualmente yo sé que esto es una pasadita muy rápida, muy veloz. De pronto si usted no ha leído el libro de Esther, no ha tenido la oportunidad de leerlo, le invito para que lo estudie, para que lo profundice. Digamos que el tiempo que uno tiene acá es muy cortico, es muy rápido, pero es un libro muy profundo y como les decía al principio, es revelado todo lo oculto que el Eterno nos quiere mostrar. Entonces estamos en el capítulo 4 de Esther, ayuno de Esther. Dice: luego que supo Mardoqueo, les cuento antes de, como les decía, Amán se había levantado contra Mardoqueo, pero dice la palabra que no le era suficiente hacer mal a Mardoqueo, sino que se había enterado que era judío. Y recordando la historia, que Amán viene desde mucho tiempo atrás en conflicto con el pueblo del Eterno, pues a él se le hizo buena idea destruir de una vez a todos los judíos. Él dijo: no, acá se me hizo el milagro, porque puedo destruirlos de una vez a todos, no solo a Mardoqueo. Decía aún en Esther, dice que era tanta la rabia que tenía Amán contra Mardoqueo, que de solo verlo se irritaba, de solo verlo él enardecía en ira. O sea, no era solamente como que ay, me cae mal, sino que era esa ansiedad en su corazón, ardía por hacerle daño, no solamente a él, sino a todo su pueblo.
Entonces resulta que este hombre Amán le pide al rey, le dice, bueno, los judíos no te son provechosos, ellos se multiplican rápidamente. ¿No te parecería mejor que ellos desaparecieran? Esto lo estoy diciendo en mis palabras, para ser breve. Pero entonces el rey le dice, bueno, está bien, hágase como usted dice, Amán. Y ahí hay una parte muy curiosa, y es que Amán le ofrece dinero al rey por hacer eso. Y el rey no le recibe el dinero. Entonces es tremendo porque encontramos que aún el rey decidió no recibirle eso. Puede ser semejanza aún a lo que pasó con nuestro amado Yeshua cuando estaba siendo entregado. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Simplemente se lavó las manos, como que yo no recibo ese dinero para no decir que fue por mi causa que se destruyó ese pueblo. Listo, haga usted como quiere, usted tome los bienes de todos ellos, usted haga lo que le parezca, dice, haz lo que te parezca con ese pueblo. Entonces se envió el edicto de que ellos iban a ser destruidos. Ahora sí, ya entré en contexto, ahora sí vamos. Cuando Mardoqueo se enteró de esto, de todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no le era lícito pasar dentro de la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían todos los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y los eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina Ester tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces vemos acá que nos dice que gran luto. Resulta que para los hebreos, para los judíos, esta expresión de gran luto simbolizaba que cuando muere una persona, cuando tú estás en luto, por lo general el primer día es el más difícil y va disminuyendo el dolor poco a poco. Pero entonces para ellos era al contrario, por eso se dice gran dolor, porque a medida que pasaba el tiempo el dolor aumentaba. ¿Por qué? Porque estaba llegando la sentencia a ellos. Entonces cuando nos dice gran dolor se refiere a esto, a que con cada día aumentaba aún más el clamor, el gemir y aún el cilicio que experimentaban ellos, porque cada vez se acercaba más la sentencia. Además también encontramos que para los judíos acontece algo, para los hebreos. Cuando un hombre tiene un hijo, tiene por ejemplo 3 hijos, y de sus hijos uno muere, por lo general le dicen que alégrate en tus otros hijos, ¿sí? Que busques ese contentamiento en sus otros hijos. Pero ¿qué pasó acá? Que todos los hijos iban a morir. Dice la sentencia que todos, ancianos, jóvenes, niños, todos estaban sentenciados a muerte. Aun como nosotros ¿a qué estábamos sentenciados? A muerte. Entonces, a medida que van pasando los días, gran dolor y luto viene para aquellos que no le conocen. ¿Por qué? Porque se va acercando cada vez más la sentencia. Mientras que para los que caminan justamente delante del Eterno, ¿qué pasa? Viene la redención, como lo vamos a ver en la historia. Por lo general, bueno, ya se lo dije. En el verso 5 dice: entonces llamó Ester a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber lo que sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le fue encargado que fuese ante el rey a suplicarle a interceder delante de él por su pueblo.
Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: él ha de morir. Salvo que aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y no he sido llamada para ver al rey durante estos 30 días. Entonces, como uno lee la historia de corrido muchas veces, uno dice, no, todo fue consecutivo, todo fue en el mismo año. No, resulta que más o menos habían transcurrido aproximadamente 5 años desde que la reina Esther ya había asumido el trono, o sea, cuando aconteció esto. Entonces, algunos dicen, bueno, el rey perdió el interés por ella, ya no la había llamado hace 30 días, pero también podemos ver que esto era una prueba a la emuná de Esther, a la fe de Esther, que siempre antes de un llamamiento y de una gran bendición viene esa prueba a nuestras vidas, que nos dice, como que usted sí está preparado, usted sí está preparada, ¿será que usted sí es apto? ¿Será que sí? Y eso le aconteció a Esther. Esther no había sido llamada durante 30 días, ella pensaba, ¿qué me voy a presentar delante del rey? Voy a morir. Pero vemos asimismo que la emuná de ella fue de gran bendición, aún que ella estaba haciendo así como ese corderito, como lo veíamos anteriormente en la preparación. Ella era como ese corderito que iba a ser llevado al sacrificio, porque en ese momento lo que jugaba era su vida, no jugaba nada más y nada menos, sino que su propia vida. Antes de la bendición viene la humillación. No somos autosuficientes, nos necesitamos los unos de los otros, aún más necesitamos de nuestro Abba. No podemos creer que estamos volando, no podemos creer, no, yo ya me las sé todas. Al contrario, siempre algo que nos han enseñado en la casa es que siempre deseemos más del Padre, porque en el momento en que tú dices, yo ya no necesito, ¿qué pasa? Viene la altivez, la soberbia de espíritu, y al soberbio y al altivo Yahweh lo mira de lejos, como pasó con Basti. Basti fue altiva, orgullosa, el rey me necesita, pues no voy, no quiero ir porque así el rey me necesita, estoy ocupada. ¿Y qué pasó con ella? Fue desechada. Pero en cambio esta mujer, Esther era un llamamiento, y un llamamiento muy difícil en ese momento, que le hizo el Padre a través de su primo. Vamos a ver qué pasó con ella. Vamos a ir al verso 14. Dice, al 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y cuando yo leía esto, decía, él ahí le tuvo que hablar muy fuerte a ella. O sea, es muy difícil lo que él le dice a ella. No piense, Esther, que usted ya por su posición, que usted por estar al lado del rey, no va a tener también juicio delante del rey. Porque es que la orden era exterminar ¿a quiénes? ¿A unos? A todos. Y no podemos confiarnos de lo que tenemos. No podemos confiarnos si estamos frente a algún privilegio, que mi esposa, mi esposo, mis hijos sirven. No podemos confiarnos, porque aún eso nos lo han venido hablando mucho últimamente. Y es que aún, la pastora también me decía algo, y era que aún las hojas del olivo, aún las hojas se desgajan. No nos confiemos de lo que tenemos, no nos confiemos de porque estamos acá, celebramos Purim, celebramos Pesach, celebramos fiestas, venimos al Shabbat. No nos confiemos, deseemos más de Él, deseemos más de su espíritu, conocerlo más, profundizar más en Él. Y como les digo, era muy duro lo que le estaba diciendo en ese momento Mardoqueo, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos necesitado que nos hablen duro para poder despertar? Porque decimos, no puedo. En ese momento Esther, no, él no me ha llamado, no puedo. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Suena chistoso, pero es como si le hubiera dicho, despierten,
No piense que usted por estar ahí va a ser privilegiada. Y vamos a leer en el verso 14, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Como les digo, quizás en algo que nos hablen duro, que nos den así como cachetadas, ya sean físicas o espirituales, eso depende. Pero es bueno, porque eso nos despierta, eso nos ayuda. Quizás en algún momento, no lo sé, es un pensamiento mío, Mardoqueo sufrió mucho cuando Esther se tuvo que ir. Quizás Esther sufrió mucho en el lugar donde tenía que estar, y ahí llevaba 5 años, y como les digo, o sea, ella no estaba exenta que si el rey no la quería volver a ver nunca más, pues se quedaba en el harén y ya, y esa fue toda su vida. Entonces, quizás ella en algún momento le preguntó al padre, no lo sé, el porqué de esa situación. Quizás muchas veces nosotros le preguntamos al padre, pero ¿por qué esta situación? ¿Pero por qué este momento? Pero vemos con el pasar del tiempo que Mardoqueo entiende el motivo del proceso. Porque Mardoqueo le dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si de pronto tú, para lo que viene, para lo que va a acontecer, has llegado a los pies del Eterno. Quién sabe si tú para este tiempo has llegado a la restauración, para traer restauración en otros. Esther, el llamado de Esther, no era solamente traer salvación a su parentela, sino era traer restauración y salvación para muchos, para todos nosotros, para todos los pueblos, porque en medio de lo que ellos estaban viviendo y del edicto que habían lanzado, como les digo, no eran que murieran solo unos, sino eran todos, y en ese momento no tenían oportunidad ellos de defenderse, simplemente eran llevados a sacrificio. Podemos también tener la certeza de que de que Mardoqueo conocía a Yahweh y de que Yahweh había confirmado en él las promesas, como la que está en Bereshit 12 del 2 al 3, que dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Por qué podemos presumir esto? Porque él le dice, bueno, Esther, puede que no hagas nada, pero tiempo de respiro y liberación vendrán de alguna parte. Si él tenía la certeza de que el Padre iba a ayudarles, él no sabía cómo, quizás en ese momento, pero él sabía que la liberación iba a venir de Yahweh, porque reconocía y tenía presente la promesa que ya el Eterno había entregado en su vida. Y esto nos enseña esa emuná firme y verdadera a pesar de la sentencia de muerte. A pesar de lo que venga, es mantenernos en las promesas que ya el Eterno nos ha dado. Si Él nos ha entregado promesas, si Él nos ha hablado, ¿por qué seguir dudando? Muchas veces pasamos por ser muy incrédulos y muy torpes y tontos porque no creemos lo que Él nos habla. Y espero y anhelo con toda mi alma y aún más que yo el Padre, de que este sea el tiempo de creer en lo que ya Él nos ha hablado, que sea el tiempo de perseverar como este hombre Mardoqueo, tener esa emuná y esa fe a tal grado que aunque haya sentencia de muerte, él sabía que liberación y respiro venían de parte del Eterno. Dice en el verso 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y siempre el enemigo tiene una estrategia, y es el dividir. Dice una frase, divide y vencerás. Y esa es la estrategia del enemigo. Y él pensó que con esto podía dividir a Israel, pero al contrario, lo que pasó fue que Israel se unificó, porque ella dice que le dijera a todos los que se hallaban en Susa
que ayunaran por ella. ¿Esto qué hizo? Unificó, trajo unión en medio de un pueblo que en su momento estaba dividido y disperso, sí señora. Si el Padre nos da dones, nos da talentos, nos da oportunidades para ayudar a otros y solo Él sabe para qué es, quizás para perpetuar este llamado en generaciones. Así como nosotros hemos sido transformados no para un momento, sino para nuestras generaciones. Quizás hoy estás tú aquí, pero muchas veces nosotros no vemos que nosotros no hemos sido llamados para nosotros solamente, sino que hemos sido llamados para nuestras generaciones, para aquellos que vienen detrás de nosotros, para nuestros hijos, nietos, aunque en este momento no estén, aunque en este momento no los veamos, pero hemos sido llamados para traer esa transformación en medio de la vida de ellos. Lo que les decía anteriormente, así como las bendiciones se prolongan de generación en generación, lamentablemente las consecuencias de nuestros errores también. Y muchos de nosotros hemos visto eso en nuestras familias. Muchos de nosotros hemos sido testigos de esos errores que quizás cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros aún seguimos pagando las consecuencias. Y eso ellos lo tenían presente en este momento, que no solamente era por ellos, no solamente era, no, es que es para los que vivimos en Susa, no, es que es para los judíos que están ahorita, no, sino que aún el Padre trajo revelación a Mardoqueo cuando les hablaba del sueño de Mardoqueo, que no solamente era para ellos, sino era para todo un pueblo, para toda una nación, para millares y millares de personas que iban a venir después de esto. Y vemos que también nos habla cuántos días ayunó Esther. 3 días. Y vamos a ir a Oseas 6, 1, 2, donde hay una palabra poderosa. Oseas 6, 1, 2. Oseas 6, 1, 2. Dice, venid y volvamos a Yahweh, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Esto nos habla de nuestro Yeshua, pero también nos habla aún de lo que ellos hicieron proféticamente. Porque ellos ayunaron ¿cuántos días? 3 días. ¿Y al tercer día hubo respuesta? Hubo la respuesta. En este ayuno de 3 días ellos vieron la respuesta de parte de Yahweh y que la sentencia de muerte fue quitada. Estuvieron a punto de morir. De hecho, pasaron luto. O sea que se podría decir que estuvieron prácticamente muertos porque hubo luto en la ciudad. Pero quiso Yahweh, los resucitó. Trajo vida donde había muerte. También nos habla sobre la profecía de Efraín, la profecía de aún lo que nos compete a nosotros, que es que estábamos muertos y ahora vivimos, ¿sí o no? ¿O es mayor el sueño, el cansancio del martes? No, nosotros estábamos muertos y Él nos trajo a vida, nos resucitó, nos levantó, nos transformó y nos restauró. En el capítulo 17 de Esther 4, donde estábamos leyendo, dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. También vemos que aunque Mardoqueo era el tutor de ella, era el papá de ella prácticamente, él fue obediente después. O sea que hubo sujeción de parte y parte. Y es muy importante esto, porque Mardoqueo bien pudo decir, ay, pues ayune usted, porque usted es la que va a ir allá. Pero no, por lo mismo que les hablaba anteriormente, había unidad. Si le duele a mi hermano, me tiene que doler a mí, porque aún muchas veces pensamos, ay no, hablábamos con una sierva que era el que vean a una persona que esté haciendo lo incorrecto de la casa, de una vez va a ser consecuencia para todos, porque si una persona hace lo malo, entonces ya van a decir, todos hacen lo malo. Y en este caso vemos que Mardoqueo no le dijo, no, lo siento, ayune usted solita. ¿Qué hizo? Se fue e hizo
conforme había dicho Esther. Fue obediente también, fue sujeto en ese momento, y Esther fue una mujer muy sabia, porque ella entendió más allá, a través de Mardoqueo, entendió el propósito. En Isaías 58, del 6 al 7, vemos el verdadero ayuno, que no solo es el no comer, el no ingerir alimentos, sino que él va aún más allá. Tiene que complementarse con lo que vamos a leer a continuación. Dice el verdadero ayuno: no es antes el ayuno que yo escogí, el desatar ligaduras de impiedad, el deshacer las haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vinieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces, el ayuno que el Padre anhela aún también en este tiempo es eso. Decimos que estamos en la restauración. Entonces, ya restauramos nombres, ¿amén? Ya restauramos fiestas, ¿sí? En eso vamos. Y tenemos que restaurar aún también el ayuno. Algo que es, como yo le digo, un rompecocos, un rompecabezas, es el hecho de que quizás lo que entendíamos antes del ayuno era pasar por hambre y no comer. Sí, si veíamos algo rico, uy, no, que eso es tentación. Pero entendemos a través de esta palabra que aún el ayuno tiene que ser restaurado en nosotros. Aún los tiempos de ayuno, porque no se trata de aguantar hambre, no se trata, voy a hacer el ayuno de estar, entonces hoy no voy a comer en todo el día. Y ya. Se trata de desatar las ligaduras de impiedad, se trata de deshacer las heces de opresión, de traer libertad a los quebrantados, de romper los yugos, de dar comida al hambriento, de dar aún a los pobres y de vestir al desnudo. Y hemos aprendido que tanto puede ser físicamente como también, obviamente, espiritualmente. Entonces, en este tiempo estamos siendo preparados no solamente para el nosotros alimentarnos y engordarnos, sino para llevar a otros. ¿Sí? Y si eres tú el que está en opresión, pues vas a deshacer esas cadenas de opresión. Si eres tú el que está atado, pues hoy es el tiempo de ser libre. Todo empieza también por una determinación y una decisión. Eso es lo que siempre me han enseñado mis pastores. Puede que usted le hagan liberación, pero si usted no se determina a salir de donde está, no va a pasar nada. Entonces es el tiempo, esta es la noche, este es el día y la hora, como le decía Mardoqueo. Para esta hora han venido ustedes a este lugar para ser libres, pero no para ustedes mismos solamente, sino para otros también, para traer libertad. Y esa es la invitación en este tiempo de Purim y de ayuno de Esther, el recordar que somos hijos adoptados, como lo era Esther. Quizás no sé si ustedes de pronto han conocido cuando una persona es adoptada, han vivido, han visto, pero el ser hijo adoptado es el aceptar la paternidad. No solamente es que esa persona esté en la familia, por ejemplo, en mi caso, de pronto ustedes no lo saben, si lo saben, yo soy adoptada. Y no solamente fue el tema de que mi familia, mis hermanos, todos aquellos que amo me recibieran, sino que lo más difícil fue el verme parte de ellos. Y muchas veces nos pasa eso como hijos del Eterno, que somos aceptos por Yeshua, somos aceptos por nuestros hermanos, somos aceptos por los que nos rodean, pero nosotros mismos no entendemos la identidad que tenemos como hijos. Y ese es el tiempo de entender quiénes somos como hijos. De que sí somos hijos adoptados de Yahweh, pero asimismo el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Entonces, si hasta este tiempo no lo hemos creído, si hasta este tiempo nos ha faltado esa muná, es hora de creerlo. Porque se los digo por experiencia propia, de pronto en algo tan físico y tan normal, de que cuando entendí eso, la paternidad de mi papá físico, la hermandad de mis hermanos, cuando entendí eso, pude ser libre. Y este es el tiempo de ser libres también, de entender la paternidad que nos ha dado
nuestro Yahweh, como lo dice en Romanos 8:16. Amén. Entonces ahí donde estamos, nos vamos a poner sobre nuestros pies y le vamos a dar gracias a nuestro Abba, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque Él es ese Padre amoroso que está con nosotros. Y bueno, le damos también muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante, aquellos que estuvieron muy atentos de este tiempo, y asimismo les invito a que el día de mañana estén muy pendientes. A las 6 de la tarde vamos a estar con una hermosa enseñanza de Purín y vamos a profundizar aún más en el libro de Esther, vamos a profundizar aún más en lo que el Padre quiere hacer. Que pasen una feliz noche, Shalom.